el tema de contratación, están retrasando decisiones de contratación y evaluando riesgos legales, económicos y operativos antes de incorporar al personal. Pero al mismo tiempo también leí otras noticias que se las puedo compartir, que son de gestión y fuentes realmente confiables, que nos hablaban de que el propio Estado, a través del Ministerio de Trabajo, señala que el país podría generar más de 425.000 nuevas oportunidades laborales en el 2026. Entonces, especialmente leía que decía puestos permanentes, el sector agroexportación, empleos verdes, ¿no? Que se llama ahora el tema de sostenibilidad, que está ya en todo, transversal, y también hablaba mucho acerca de la cuota y el cumplimiento de la cuota de discapacidad, que recuerden que nuestro derecho laboral, por supuesto que se tiene que ejecutar porque ya es algo que está regulado. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? ¿No? Las noticias que ustedes ven en la pantalla y lo que yo les comento. Que no es que el empleo vaya a desaparecer, ¿no? Sino que las reglas del juego están cambiando. De hecho, hoy las empresas quieren contratar, pero quieren hacerlo bien, porque justamente eso nos ayuda a evitar riesgos, a evitar de repente contingencias laborales que pueden ser pérdidas económicas y mayor predictibilidad de las situaciones que puedan suceder, ¿no? Que justo era lo que yo hablaba hoy día con el equipo de gestión laboral, porque ustedes saben, como les comentaba el día lunes, yo soy del área de litigios corporativos laborales. Entonces yo les decía, claro, excelente que veamos todos los litigios y que podamos ver la forma de gestionar correctamente las estrategias. Sin embargo, Bacus es una empresa grande y por lo tanto tenemos la forma de prevenir que no sucedan tantas situaciones de desnaturalización de contratos, temas laborales, sí. Por eso existe la norma. Y justamente lo que vamos a revisar el día de hoy es cuáles son esos tipos de contrato, qué es un contrato laboral, que nosotros ya lo hemos revisado en la clase de lunes, pero vamos a entrar un poco más a fondo, ¿no? A revisar qué es, cuáles son los elementos y todas las cositas que probablemente les puedan servir, ya sea desde el lado del trabajador o desde el lado del empleador, si es que de repente ustedes forman parte de alguna área de gestión laboral, recursos humanos o finalmente alguna área legal. Entonces, en ese sentido, habiendo tenido esa introducción muy breve, muy pequeña, hoy vamos a hablar de contratación laboral con la misma dinámica que la primera clase, ¿ya? Sí, Fabricio, hay noticias del 2022 porque a mí me gusta ponerla todos los años. ¿Has visto noticias del 2022, 2023, 2024? O creo que 2023 no hay. Hay 2024, 25 y bueno, las del 26 se las voy a pasar yo porque las he leído hace unos minutos. Entonces, no se preocupen que toda la información la van a tener. Como les decía, vamos a seguir la misma dinámica de la primera clase, ¿ya? Ustedes me preguntan, yo les pregunto, nos preguntamos mutuamente y así tenemos la riqueza de la conversación, ¿ok? ¿Les parece? Si les parece, me mandan una manito arriba, si no les parece, me pueden mandar un dedito abajo en el chat, porque creo que no hay manito arriba en... Ah, no, sí hay hay dedito abajo en el, así, ¿no? Dedito abajo, no, por favor, eso no me manden, ya no me gusta, no, Victoria, no me mandes dedito abajo. No quiero, no me gusta dedito abajo. Muy bien, todos sus trompetas, sus deditos arriba, excelente, eso sí me gusta, los corazones, qué lindo, por favor, mucho amor, muy bien. En ese sentido, vamos a repasar lo que hemos visto el día lunes de forma muy general. ¿Qué es un contrato de trabajo? ¿Ya? El contrato de trabajo, mis queridos pimpollos y pimpollitas, es un acuerdo voluntario entre el trabajador y el empleador, donde el primero, como yo les comentaba, presta servicios subordinados para el segundo, recibiendo como contraprestación una remuneración. Yane, no entiendo nada de lo que me has dicho. Desmenúzamelo, por favor, como pollito deshilachado. Muy bien. Prestación personal de servicio significa que el trabajador no puede enviar a otra persona en su lugar. Por ejemplo, si yo contrato, vamos a ver por acá en el chat, a ver, si yo contrato a Fabricio, ¿ya? Si yo contrato a Fabricio, Fabricio no puede decirme, oye, Yane, pero ¿sabes qué? Yo no puedo cumplir como asistente legal el día lunes, pero Pepito, que es mi primo, que está estudiando Derecho, excelente alumno, tiene las mismas características que yo, sí puede suplirme en mi lugar. Eso no se puede. ¿Y por qué esto creen que es importante?
Porque la empresa contrata a la persona con la cual pretende trabajar porque le ve tal vez las características correctas, porque el trabajo también depende de las habilidades de la persona contratada. Entonces no podemos pretender mandar a otra persona porque de repente puede cumplir bien con el trabajo a prestar un servicio que de repente a nosotros nos competía prestar. Entonces, en el derecho laboral, el vínculo se basa en la persona, no en el resultado. A diferencia de lo que hablábamos, por ejemplo, el día lunes, que es un contrato civil, donde lo que importa es el producto. Si yo emito recibo por honorarios o si yo trabajo bajo recibo, ¿no? Lo que importa no es tanto qué tanto puedo ejecutar mis actividades en el trabajo, sino qué tan bueno es mi producto. Entonces, por eso es la gran diferencia, porque lo que importa, a diferencia del contrato civil, es la ejecución personal del trabajo. Por eso hablamos de prestación personal del servicio. Me parece que tenemos ahí una manito levantada. Karen, ¿quieres decir algo? ¿O se te ha levantado sola? No, todo muy bien, ok, se la había levantado solita, muy bien. Como ustedes se van a dar cuenta, yo siempre voy a estar muy atenta a lo que ustedes hacen. Ya, lo único que falta es que prendan su cámara. Es lo único que falta para que nos podamos ver, pero por todo lo demás está perfecto. Muy bien, prestación personal del servicio. Pero, ¿qué pasa con la remuneración? ¿Qué significa remuneración? La remuneración es la contraprestación económica que recibe el trabajador y no solamente hablamos de dinero, ojo, eso lo vamos a ver la próxima clase, me parece. También la remuneración puede incluir alimentación, puede incluir vivienda o beneficios adicionales siempre que tengan carácter remunerativo, que es algo también que ustedes van a aprender, me parece que también lo vamos a revisar, a diferenciar un carácter remunerativo de uno que no es remunerativo. Y finalmente, la subordinación, que es, digamos, el corazón del contrato de trabajo, es justamente lo que más se evalúa, lo que más revisan la SUNAFIL al momento de revisar si es que ese contrato ha sido desnaturalizado o no. ¿Qué es la subordinación? Este es el punto de diferencia, digamos, entre un contrato de trabajo y nuevamente un contrato civil o de locación de servicios. ¿Qué creen ustedes que significa estar subordinado o subordinada? ¿Qué entienden ustedes por subordinación? Por ejemplo, yo los ayudo con una chiquita. Subordinación es tener un jefe, ¿no? A quien darle de repente, no sé, el porqué de tu función, o sea, qué fue lo que hiciste, qué fue lo que salió, lo que no salió, tener un jefe con quien hablar, con quien estar subordinado. Pero, ¿qué más significa estar subordinado? ¿Qué creen ustedes que significa estar subordinado o subordinada? A ver, vamos a ver por acá. Todavía no veo ningún, ¿cómo se llama? Ningún comentario, pero vamos a ver. Fabricio, subordinar significa cuando dependes de otra persona y otra empresa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué significa estar subordinado? No lo dejen solo a Fabricio, y Fabricio tiene dos comentarios juntos, no hagan eso. ¿Qué más? ¿Qué significa estar subordinado? La definición de Fabricio está excelente, pero ¿qué más? ¿Qué más significa estar subordinado? Chicos, a ver, vamos. Carla dice estar sujeto, ¿ok? Sandra dice, cumplir con las funciones para las que te contratan y eres supervisado, que es algo muy importante. Dice Fernanda, se supedita a un jefe inmediato, ¿ok? Carlos dice recibir órdenes. Muy bien, excelente. Yo creo que ustedes están mejor estudiados que yo para dar el curso. Por favor, Félix, vamos a darle el pase a uno de nuestros alumnos para que pueda continuar con el curso. Ya, pero primero me van a dejar avanzar un poquito más. Entonces, la subordinación, ya, la subordinación, está perfecto, me encantan sus ideas, es el punto de diferencia, como les decía, entre un contrato de trabajo a uno de locación o un contrato civil. ¿Por qué? Porque estar subordinado, como ustedes bien decían, es tener un jefe, es cumplir órdenes, es seguir un horario. Subordinación significa que el trabajador o la trabajadora está bajo la dirección, bajo el control y fiscalización del empleador. Por ejemplo, si tienes un horario fijo, ¿qué más?
si reportas a un jefe, si usas uniformes, si tus vacaciones las autoriza la empresa. Todo eso implica que hay una relación laboral, aunque a veces en el papel se diga otra cosa. Muchas veces el papel dice que eres un locador de servicios, pero cuando vas in situ a tu, no sé, a cumplir con tus labores, realmente eres un empleado. Y a veces solamente simulas que eres un locador de servicios, que muchas veces yo lo he visto. Por eso es tan importante hablar de la subordinación, porque la ley dice que toda prestación de servicio remunerado y subordinado se presume como contrato de trabajo a plazo indeterminado si es que no existe un contrato escrito, que ahora lo vamos a revisar poco a poco, no se me mareen. Entonces, aquí ustedes tienen los elementos esenciales del contrato de trabajo: prestación personal de servicio, remuneración y subordinación. Se cumplen estas tres y podemos hablar de que la persona tal vez no está ejecutando un contrato de trabajo en el papel, pero cumple con estas condiciones. Si cumple con estas condiciones, estamos hablando de un empleado, no de un locador o una persona que gira recibos por honorarios. Entonces, por ejemplo, si María, no hay ninguna María en el chat. Exacto, José, muchas veces en la práctica no se da eso, por eso es que hablamos de que una de las formas de la desnaturalización que vamos a ver es justamente la simulación de un contrato civil, porque muchas veces te dicen, sí, sí, vas a hacer cosas chiquitas nomás, por eso te vamos a hacer locación de servicios. Y cuando tú vas, tienes que hacer un montón de funciones y se te asigna un correo. Entonces eso también ocurre y por supuesto que desnaturaliza cualquier tipo de contrato. Entonces, para estar claros, yo voy a mirar si por acá hay alguna María, porque voy a ejecutar un ejemplo con una María. Flor de María nada más ahí, pero no hay María solita. Muy bien. María, imaginemos que trabaja en una empresa de marketing, ¿ya? Para no hablar todo de legal, una empresa de marketing. No tiene contrato escrito, pero María, ¿qué es lo que hace? María va todos los días a la oficina, ya María cumple un horario, María tiene un photocheck que pasa por el biométrico y pasa su dedito y se le abre la puerta automáticamente, recibe órdenes de una persona que probablemente simula ser su jefe superior y también le pagan una remuneración mensual. María, recuerden, no tiene contrato escrito, pero cumple con todos estos elementos que probablemente a ustedes les resuene algo que hemos estado hablando. Entonces, si cumple un horario, si le pagan remuneración fija, si depende del jefe y ella va todos los días a cumplir con sus actividades, con sus funciones, ¿podemos hablar de que tiene contrato laboral o no? Porque no lo tiene escrito. Porque recuerden, María cumple con todas las condiciones, pero no cumple con la condición de que tenga contrato escrito. Sandra me dice que sí tiene contrato a pesar de que ella no ha firmado nada. O sea, por ahí leí una manito, vi que Sandra, Victoria, no lo sé, me dijo que sí, con la manito, con el dedito. Victoria también me dice que sí. Edson me dice que no, muy bien. Las respuestas son todas bienvenidas. A ver, alguien más por ahí que se anime y me diga, me suscribo a Victoria o suscribo a Edson, o todos estamos de acuerdo en que sí, o todos estamos de acuerdo en que no. Sandra dice, perdón, si no ha firmado nada, no tiene contrato. Ojo. Dice, JP, el contrato también puede ser verbal. Hay varias formas. Santiago dice, yo apoyo a Victoria, dice, arriba Victoria, marquemos por la V. Muy bien, excelente. Hay muchas respuestas. Ya, Sheila dice, yo firmé y a los 2 días me liquidaron. Luego vamos a hacer después del curso, digamos, como había una sección en un programa, ¿no? Vamos a hacer vamos a hacer una sección con casos de la vida real, ¿no? Y para contarnos entre nosotros lo que nos ha sucedido en cuanto a nuestros temas laborales, para en vez de reír, llorar todos juntos, ¿ya? Porque como dice Sheila, yo firmé y los 2 días me liquidaron. Pucha, me imagino que eso debe haber sido muy fuerte, ¿ya? Yo no lo he vivido, pero
O sea, siento que es muy fuerte, es una situación muy fuerte. Vamos a darle un PvP. Contrato verbal o tácito, hoy presentamos vampiro, vampiro, a veces te dicen después te hago firmar tu contrato, ajá, muchas veces. En el call center firmas un lunes y te liquidan el martes por la mañana por no vender. Sí, es cierto, es muy cierto, pero ahí mucho depende del tipo de contrato. Muy bien. Entonces, ¿hay contrato laboral o no? ¿Ya? ¿Hay contrato laboral o no? Sheila, ¿qué se puede hacer en este caso? En tu caso de que firmaste y a los 2 días te liquidaron, bueno, primero hay que revisar qué tipo de contrato era y segundo, si es que estabas en periodo de prueba de 3 meses, si te liquidan en esos 3 meses, mucho no puedes hacer, ¿no? Porque justamente estás en periodo de prueba y la empresa puede optar por decir alguna causa o alguna justificación y no va precisamente a de repente a causar un despido o arbitrario o un mutuo disenso obligado. De repente no si es que estás con periodo de prueba. Por eso digo que habría que revisarlo. Las respuestas posibles a la pregunta de que si hay contrato laboral o no en el caso de María, que muchos de ustedes han acertado, porque aunque no haya un contrato escrito, la ley presume que hay vínculo laboral. Y si la empresa dice que no, tendría que probar que no existía subordinación, lo cual es muy difícil. Porque, claro, puedes probar eh, tal vez no sé, el tema de la remuneración, pero claro, ¿cómo pruebas que la persona no estaba subordinada si la persona adjunta evidencias como correos, como que el jefe la llamaba y le decía, oye, tienes que hacer eso, tienes que hacer el otro, cómo vas con tus pendientes, avanzaste, no avanzaste, ¿no? Y ahí sí hay un problema si es que ejecutas todo eso y no hay contrato, o hay un contrato que no está especificado correctamente. Entonces, tendría que probarse que no existía la subordinación, lo cual es bastante complicado. Recordemos que los 3 pilares del contrato de trabajo, prestación, personal de servicios, remuneración y subordinación, tienen que subsistir para que haya una relación laboral, ¿ya? Para que haya una relación laboral es muy importante eso. Ahora, tipos de contratos de trabajo. Ahora que ya conocemos, ¿no? Hay empresas que te dicen que estarás 15 días de prueba, no, que te dicen que estarás 15 días de prueba y no firmas contrato, a ver si me explican eso, si me especifican un poquito más para poder entender ya cuando te hacen marcación de huella. Muy bien. A ver, denme un segundo. Denme un segundito, chicos. Ya, ok. A ver, los tipos de contrato. Ahora que ya conocemos los elementos esenciales del contrato de trabajo, vamos a revisar los tipos de contrato que existen en el Perú. Ya en términos generales, nuestra legislación los divide en dos grandes grupos. Recuerden que esa es legislación peruana, ¿ya? En términos generales tenemos indeterminados y temporales o sujetos a modalidad. La diferencia entre cada uno de estos es muy grande. Empezando por el contrato a plazo indeterminado, que es la regla general. Se presume que toda relación laboral es por tiempo indefinido, salvo que se demuestre lo contrario. De hecho, esto significa que si una persona empieza a trabajar en una empresa y no se especifica una fecha de término, se entiende que el vínculo es permanente. Además, ojo, ese tipo de contrato no requiere formalidad escrita, ya puede ser a veces hasta verbal, o sea, no hay ningún problema, ya que lo importante no es el papel, sino la existencia de los 3 elementos que hemos mencionado. Por eso, si un trabajador presta servicios de manera continua, subordinada y remunerada, aunque nunca haya firmado un contrato y pruebe esas 3 condiciones, la ley presume que es un trabajador estable porque está a plazo indeterminado. Cuando hablamos ya de los contratos temporales o sujetos a modalidad, son, digamos, la excepción a la regla. ¿Por qué la excepción a la regla? A ver, espérame, que yo tengo que pasar de mi pantalla, ¿no? De mi presentación a ver el chat. Recién has firmado tu contrato. Pregunta, ¿cómo es en el caso de los CAS? Cristian, ¿a qué te refieres? En el caso de los CAS, los tipos de contratos, y me aclaras un poquito para darte una respuesta. Santiago dice, esas empresas tienen que llevar un curso en ITEC.
ya que si comienzan a trabajar sin contrato pasa a trabajar de forma indefinida. Sí, es cierto. Por favor, Santiago, por ahí nos haces el cherry para que puedan llevar su curso en ITEC esas empresas. Muy bien, entonces, habíamos hablado de los que están a plazo indeterminado. Ahora vamos a pasar a hablar de los contratos sujetos a modalidad. Yo les decía que los sujetos a modalidad son la excepción a la regla. ¿Por qué ya no son la excepción a la regla? Porque solo pueden usarse cuando existe una causa objetiva que justifique su duración limitada. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, la empresa debe poder explicar por qué necesita que ese vínculo tenga plazo determinado. De hecho, a diferencia del contrato indeterminado, estos contratos deben constar por escrito. Y si no se hace, se considera desnaturalizado y el trabajador, ¿qué pasa? Pasa a tener un contrato indeterminado. Por eso hablamos de la desnaturalización del proceso contractual. La ley establece varios tipos de contratos sujetos a modalidad, ¿no? Como los de inicio, incremento de actividad, por necesidad de mercado, por obra determinada, por suplencia, otros que vamos a revisar punto por punto. Y de hecho, en todos los casos, la duración máxima acumulada es de 5 años. Y siempre debe existir un motivo específico y verificable, que es una de las palabras que más le gustan a Sunafil cuando ve contratos sujetos a modalidad o hace evaluaciones anuales, porque recuerden que Sunafil tiene diferentes tipos de formas, digamos, de fiscalización, ¿no? Una de ellas es la carta inductiva. La carta inductiva, ya sabemos los abogados que, digamos, llegan en diferentes fechas, ¿no? Y para desnaturalización de servicio, de desnaturalización de contrato, me parece que llegan entre julio y agosto, si mal no estoy, porque ahorita ellos están fiscalizando, me parece, empiezan a fiscalizar hostigamiento sexual laboral y luego comienzan a fiscalizar seguridad solo en el trabajo, ¿no? Entonces, más o menos ya nosotros sabemos como de que la estructura mental de lo que es una FIL comienza a revisar a inicios de año. Entonces, digamos, la ley establece varios tipos de contratos temporales y obviamente todos estos deben tener un motivo específico y verificable. ¿Verificable para quién? Para Sunafil o tal vez alguna sede judicial si es que el trabajador interpone alguna acción. Si una empresa de turismo contrata personal solo para temporada alta de verano, aquí la causa objetiva será el incremento temporal de la demanda. Pero si al trabajador lo mantienen año tras año, sin interrupción, sin variación, durante esta misma modalidad, obviamente que el contrato se va a desnaturalizar y va a pasar a ser, ¿qué? Indeterminado. Entonces, el contrato indeterminado es la regla, ¿ya? Es la regla. Sin embargo, no todos usan contrato indeterminado, pues, ¿no? No, porque necesita, digamos, otro tipo de presupuestos y otro tipo de cargos y empresas que quieran ejecutarlo, pero digamos que si hablamos del contrato temporal, este debe ser siempre por escrito, debe estar siempre justificado y debe tener siempre duración limitada dependiendo del tipo de contrato o modalidad que sea. Ahora, antes de hablar de todos los tipos de contrato que tenemos en el país, me dice la fiscalización en el centro laboral es un saludo a la bandera en el Perú. Sí, muchas veces una FI la verdad es que no ejecuta correctamente su acción fiscalizadora. La verdad es que a una FI le encanta fiscalizar a las empresas grandes por, sinceramente, cosas que no debería fiscalizar, ¿no? Y debería de repente centrar sus balas en otras situaciones, pero bueno, eso es algo que de repente no es materia de esta discusión. Fabricia me dice, el sistema financiero del Perú también, no sé a qué te refieres, Fabricio, con eso. Carla me dice, sí o sí se debería firmar un contrato o no. Como te digo, si son contratos temporales, sí o sí siempre es un contrato por escrito. Toda la vida. Porque recuerda que si no lo firmas y se prueba que tiene los 3 elementos esenciales del contrato laboral, pasa a ser indeterminado. ¿Ya? Es una buena pregunta. Muy bien. Requisitos formales para la validez de los contratos laborales. Hasta ahora hemos visto
Que los contratos temporales son la excepción, porque la regla es, digamos, en el Perú, en su mayoría de veces es el contrato indeterminado. Y como toda excepción, la ley le pone una lupa encima. Exige requisitos formales que tienen que cumplirse sí o sí para que ese tipo de contrato sea válido. De hecho, uno de ellos es que, por supuesto, exista una copia del empleador y una copia para el trabajador, ¿no? Y que obviamente el trabajador pueda tener el cargo de lo que está firmando y de lo que está teniendo. Otro también es, por ejemplo, la fecha de inicio y la fecha de término, y eso es muy importante, porque no puede decirse en los contratos que son, sinceramente, caracteres que yo he visto, he tenido la oportunidad de presenciar, y colocan, ¿no? Fecha de inicio, por ejemplo, 1 de enero del 2026. Fecha de término, mientras dure la necesidad, hasta nuevo aviso, mientras haya carga laboral. Ninguna de estas tres es válida ni para SUNAFIL ni para sede judicial. El contrato tiene que decir exactamente cuándo empieza y cuándo termina, porque si no dice cuándo termina, ustedes ya saben lo que sucede, ¿no? Que ya parece que lo están interiorizando. Y finalmente, también el corazón de lo que estamos hablando el día de hoy, que la empresa debe explicar claramente por qué está contratando solo por un tiempo a ese trabajador. No puede inventarlo, no puede maquillarlo, no puede solamente copiar y pegar, no. La causa debe ser real, verificable y coherente. Por ejemplo, si vas a contratar a algún trabajador por suplencia, tiene que mostrar a qué trabajador estable se está, digamos, supliendo, ¿no? Si es por un trabajador que se está yendo por paternidad, por maternidad, por vacaciones, por licencia por enfermedad. Recuerden que ahora hay diferentes tipos de licencia, porque tienes un pariente enfermo, porque tienes algún tipo de enfermedad, cáncer, ¿no? Que ha sido hace poquito que lo han ejecutado. Entonces, hay un montón de situaciones en las que una persona puede tener o puede pedir una licencia. Te dice, si tienen un contrato de 6 meses, te sacan el segundo, te tienen que liquidar por los otros 4 meses. A ver, no comprendo muy bien esa pregunta. Si tienes un contrato de 6 meses, ¿ok? Y te sacan en el segundo mes, entiendo, te tienen que liquidar por los otros 4 meses. A ver, si tienes un contrato a plazo por 6 meses y la empresa te cesa en el segundo mes, no siempre te pagan automáticamente los otros 4 meses. Ahora, ¿cuándo sí te pagan? Cuando el despido fue arbitrario, cuando no hubo falta grave, cuando no hubo causa objetiva, cuando no siguieron un procedimiento correcto de desvinculación. Ahí incluso la ley te señala que corresponde una indemnización por despido arbitrario. Cuando no te pagan los 4 meses, si el cese fue por una causa justa, ¿no? Fue por una falta grave, por un incumplimiento interno, reiterado, por un procedimiento disciplinario, ¿no? Y esas son cosas que también tienes que evaluar, y dependiendo del tipo de régimen en el que te encuentres, microempresa, pequeña empresa o régimen general, va a depender qué cosa es lo que incluye tu liquidación, ¿no? Es algo muy importante porque no a todos le corresponden los mismos beneficios sociales, ¿ok? Muy bien, a ver, vamos a continuar. Eh, en este caso de los requisitos, recuerden, para que un contrato temporal sea realmente válido y reconocido por la ley, debe cumplir, estar por escrito, indicar una duración expresa y precisar causa objetiva real. Si falta uno solo de estos requisitos, el contrato se va a desnaturalizar. Ya, tú hablas de desnaturalizar, pero no entiendo. ¿Qué significa desnaturalización? Significa que el trabajador adquiere automáticamente la condición de trabajador a plazo indeterminado, con toda la estabilidad que eso implica. En otras palabras, la ley prioriza la estabilidad laboral frente a la forma. Si la empresa no cumple con la formalidad, la ley, que es una FIL o sede judicial, corrige y protege al trabajador. Entonces, habiendo visto esa, digamos, serie de requisitos formales que ustedes tienen que conocer y saber, vamos a revisar cuáles son los tipos de contratos temporales. Porque hasta ahora hemos visto que los contratos temporales son válidos solo cuando existe, digamos, una causa objetiva que justifique su duración limitada, pero para tenerlo mucho más claro, hay tres grandes grupos según la naturaleza de contratación.
temporal, accidental, por obra y servicio específico, que son justamente esas tres que podemos ver, que tienen a su vez también subclases que pueden identificarse correctamente en cada uno de los casos en el Perú. ¿Qué documento legal regula los requisitos formales de los contratos temporales? Bueno, aquí tienes el decreto, ¿ya? Y aquí también puedes revisarlo. Yo te recomiendo que no lo busques por Google, Franceli, sino que lo busques por el SPIG. El SPIG es maravilloso, ¿ya? Creo que tengo la oportunidad de enseñarles cómo se busca el SPIG, porque siempre es bueno, o sea, es importantísimo. Si es que manejan grandes cantidades de información legal, el SPIG es su mejor herramienta. Colocan SPIG nada más, se van a acceder al SPIG, es una rápida clase práctica, ponen ingresar, ¿ya? Y ustedes van a ver acá toda la información automatizada y la reciente, digamos, la reciente y la vigente. Tienen la Constitución, tienen el Código Procesal Civil, el Penal, el Código de Comercio, o sea, tienen jurisprudencia internacional que yo lo he usado en algunas ocasiones. Yane, ¿cómo busco alguna norma que yo quiera conocer y quiera saber la que esté vigente? Te vas al buscador de normas, colocas aquí, esa plataforma también se ven las garantías constitucionales. Sí, sí, también se pueden ver las garantías constitucionales porque tienes legislación por materia y puedes irte a constitucional y de repente puedes revisar todo lo que tú quieras. ¿Ya, Fabricio? Es una página bastante fácil de reconocer y realmente a mí en todos estos años de materia, digamos, laboral, que es lo que más muchísimo. Entonces, volviendo al tema de las normas, ¿no? Y ingresas a las normas básicas, aquí están todos los buscadores a tu lado izquierdo. Ya recuerden que el SPIG es una plataforma del Estado. Aquí vas a encontrar todas las normas vigentes y si está derogada, el SPIG te lo va a decir. El SPIG te lo va a decir y te lo va a especificar. Es una cosa maravillosa. Pones en el lado izquierdo, muchas gracias Victoria, que bueno que les guste, porque a mí nadie me enseñó a manejar el SPIG, ¿ya? A mí nadie me enseñó, tuve que aprender solita, pero yo les estoy enseñando, por supuesto. Acá pones, por ejemplo, quiero no sé, ¿qué podemos saber? El decreto supremo, ¿no? Pones decreto, acá te filtra todos los tipos de leyes que existen, pones decreto supremo y yo quiero saber el decreto supremo 003, el decreto supremo 003, 003, ¿cuál era la 97TR? Se me va la memoria ya con tantas normas. 003, 97TR, que es la norma, que es el reglamento de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Pones nada más que solamente eso, pones el decreto supremo, la norma, y pones buscar. Entonces, una vez que tú pongas buscar, en el lado derecho te va a salir la norma que evidentemente tú estás buscando. Entonces, lo que tú puedes hacer son tres cosas muy sencillas. Puedes ver el contenido aquí mismo en la página, lo puedes descargar y lo puedes enviar a tu correo. Son tres simples anotaciones que tú puedes hacer. Yo, como sé que la norma se actualiza, sobre todo la laboral, casi siempre, casi todos los días, solamente le pongo visualizar. Entonces, cuando tú le pones visualizar, ¿qué te va a aparecer aquí? La fecha de publicación y también te va a aparecer un tema muy importante, que es justamente la concordancia. La concordancia de qué norma originó este reglamento. Si está derogado, aquí te va a aparecer abajo. Derogado, norma derogada por la norma tal, tal, tal. O sea, te dice derogado y encima te dice cuál es la norma que está supliendo esa derogación. Entonces tú puedes revisar aquí toda la norma, toda la información. Si tú quieres, puedes hacer anotaciones aquí. O sea, es una cosa espectacular. Entonces puedes ver todas las normas, todas las recomendaciones y si quieres, puedes descargarlo. Y si quieres buscar otra norma, vuelves y sigues haciendo exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, el SPIC es una norma muy, muy interesante, una plataforma, mejor dicho, muy interesante, ya que ustedes pueden revisar si es que manejan bastantes cantidades de información y pueden ver todo lo que ustedes quieran. O sea, todas las materias del derecho que ustedes quieran, si no necesariamente es laboral. Muy bien, entonces yo voy a aprovechar para dejarles el speech, creo, ¿cómo se llama? En el chat, ¿ya? Se los voy a dejar aquí para que ustedes puedan tener el acceso y yo
lo voy a anclar, ya lo voy a fijar para que ustedes puedan llevárselo al final, porque no va a decir que termine, cerramos y nos olvidamos del speech. Muy bien. Entonces vamos a volver a presentar nuestra, valga la redundancia, presentación. Y, uy, ¿qué pasó? Denme un segundo, vamos a presentar aquí, modo presentación, modo pantalla completa, excelente. Entonces, viendo el tema, que nos salimos del cuadro por enseñarles el speech, que espero que les sirva y les funcione, nos quedamos acá, ¿ya? Hay diferentes tipos de contratos y vamos a empezar por los de naturaleza temporal. ¿Qué significan los de naturaleza temporal? Este primer grupo se usa cuando la empresa requiere personal por una necesidad propia de su crecimiento o actividad, pero no de manera permanente. Más sencillo. Estos contratos están regulados y su duración máxima puede ser de hasta 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nos vamos por el primero, que es el contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad, este contrato se va a celebrar cuando una empresa está iniciando una nueva actividad empresarial o abre tal vez una nueva línea de negocio o sucursal. Imaginémoslo, una empresa de transporte que decide abrir operaciones en Piura, por ejemplo. O si una empresa textil lanza una nueva línea de ropa deportiva, puede contratar personal bajo también esa modalidad, pero ojo, hay algo muy importante que es la jurisprudencia. ¿Qué cosa es la jurisprudencia? Son casos ya resueltos en otras salas, en otras instancias que nos dejan tal vez un precedente de cómo resolvió, valga la redundancia, ese juez o ese juzgado, y que nos como que dan un mecanismo de defensa a las partes o a las empresas, a los abogados, a todos, de lo que no se debe hacer como recomendación. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, esta primera casación? Esta casación, la 13734, nos dice, es la 13734-2017, sí, nos dice que, por ejemplo, no basta solamente con decir nueva actividad, sino que hay que demostrar que realmente se trata de una operación diferente, con nuevas funciones o un nuevo mercado. Si se usa este tipo de contrato, para seguir haciendo exactamente las mismas funciones, solamente se cambia de local o nombre comercial, se va a desnaturalizar con total facilidad. Fabricio me dice, existen contratos para contadores, o sea, yo nunca he escuchado, Fabricio, contratos para contadores en particular. Yo siempre he escuchado estos tipos de contratos en modalidad civil, tal vez, que no están regulados en la norma laboral, sino en el Código Civil, pero exactamente contratos para contadores, no sé a qué matiz te quieras referir ahí, si me lo de repente aclaras para poderte dar una respuesta. Dice, para todo generalmente es temporal y por medio de una empresa tercera. Sí, en algunas ocasiones lo hacen a través de una empresa intermediaria o a través de una empresa que tiende a tercerizar, ¿no? Pero recuerden que según algunas ya normas y comentarios del Tribunal Constitucional, la tercerización no se puede ejecutar con actividades que sean, pues, del núcleo del negocio, ¿no? O sea, de la empresa directamente, o sea, funciones que la empresa se nota que son funciones principales, ¿no? Sino empresas tal vez, o funciones tal vez accesorias. Cuando hablamos de contrato por necesidades del mercado, ya este tipo de contrato se utiliza cuando tal vez hay un incremento coyuntural o una, de repente, temporal demanda de productos o servicios. Entiéndase qué tipos de negocios creen que usan este contrato con frecuencia. Puede ser las empresas retail, los supermercados en campaña, algunas empresas textiles en temporada alta, entre otros tipos de situación, ¿no? Un ejemplo clásico son las empresas que refuerzan su personal en diciembre por campaña navideña o las agroexportadoras durante la cosecha, que también pueden usar ese tipo de contrato. Sin embargo, esta casación nos dice y nos aclara que el incremento debe ser sustancial y verificable. Es decir,
no basta solamente con decir, oye, yo voy a tener ese tipo de contrato porque mis ventas han subido un poquito. No, debe existir evidencia real que la empresa necesitó más personal temporalmente para atender esa mayor demanda. Y finalmente el contrato de reconversión empresarial, que no se usa mucho, la verdad, pero igual sería bueno que lo tengan en cuenta, se da cuando la empresa está atravesando un proceso de transformación interna, cambios tecnológicos, reorganización, implementación de nuevos sistemas y justamente necesitan algún tipo de justificación para poder adaptar a su personal. Entonces, este contrato se justifica cuando la empresa necesita adaptar su personal o contratar trabajadores temporales que puedan ayudar a implementar un cambio importante en una compañía. Por ejemplo, una empresa, no sé, del sector minero, que cambia su sistema de extracción y necesita personal especializado para capacitar o supervisar el nuevo proceso. La casación también nos dice que debe haber una modificación real en las actividades en la estructura tecnológica y no solamente un cambio administrativo, un cambio de MOF, un cambio de manual de procedimientos, un cambio de organigrama. Tiene que ser un cambio sustancial que se denote, digamos, a través de pues, los temas tecnológicos o temas de repente de modificación real en las actividades. Cuando hablamos de contratos de naturaleza accidental, ya podemos entender de qué tipo de contratos estamos mencionando, pues, ¿no? Porque digamos que esos tipos de contratos se utilizan para cubrir necesidades imprevistas o temporales distintas a la actividad habitual de la empresa. Y aquí ya los contratos son algunos más sonados, como el contrato de suplencia, el contrato ocasional, tal vez en contrato por emergencia, ¿no? Que son algunos que sí son muchos más conocidos que los primeros, y en el contrato ocasional solamente se usa para atender necesidades meramente transitorias, diferentes a la actividad habitual del centro de trabajo. Entiéndase que este puede tener una duración máxima de 6 meses al año. ¿Por qué tan corto, Yane? Porque el contrato ocasional, como bien lo dice, está destinado a atender necesidades solamente de un tiempo corto, súper corto. No lo sé. Si una universidad o un colegio contrata asistentes administrativos adicionales para apoyar en el proceso de matrícula semestral, esa no es una actividad permanente, es un refuerzo temporal de unos meses por pico de trabajo. Terminado el proceso, se acaba el contrato. Por eso es que hablamos de contrato ocasional. Cuando hablamos ya del contrato de suplencia, el contrato de suplencia, como bien dice la palabra, es para reemplazar a un trabajador estable cuyo vínculo se encuentra suspendido por una causa justificada. Entiéndase, licencias, vacaciones, enfermedad, accidente laboral, todo lo que pueda estar de licencia donde el trabajador de repente tiende a no estar en su puesto de trabajo para poder ejecutar totalmente sus funciones. Y finalmente, el contrato de emergencia es aquel que se usa cuando la empresa necesita personal natural, un accidente, una situación imprevista, el COVID, ¿no? Situaciones que evidentemente el hombre no tiene control sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, si acá ahorita cae una tormenta eléctrica y se dañan todas las telecomunicaciones y nos quedamos aquí sin clases en ITEC, ¿no? Porque son virtuales, Dios no quiera, hay que contratar, ¿no? Las empresas encargadas digamos, solucionar sus temas técnicos, sus temas de telecomunicaciones, sus temas energéticos, tiene que contratar temporalmente para reparar la infraestructura mientras dure la emergencia a través de este contrato. Una vez solucionada la situación, el contrato concluye automáticamente, por eso hablamos de la duración de la emergencia. Entonces, estos tres tipos de contrato tienen algo en común. Surgen por situaciones excepcionales y temporales no permanentes. Y finalmente, el grupo de contratos por obra o servicio específico, que por supuesto también nos lo dice la palabra, ¿no? Se dan porque el trabajo tiene un inicio y un fin claramente definidos
y se contrata a una persona para una tarea concreta y una vez que esa tarea termina, también termina el vínculo laboral automáticamente. Entonces, contrato por obra, ¿no? Este contrato se usa, por ejemplo, en empresas constructoras, empresas que tienen que contratar ingenieros, operarios, para la construcción de un edificio. Cuando el edificio está terminado, el contrato también se da por concluido. También tenemos el contrato intermitente, que es un contrato que se usa, por ejemplo, en empresas que se encargan de, no sé, de desmontar ferias, ¿no? Ustedes seguramente han ido a esos jueguitos mecánicos, tipo Playland Park, ¿no? No lo sé, donde tu vida vale un ticket de 10 soles, un ticket de 15 soles, donde te subes al tagadá y al gusanito, el que sube y baja. Ya, donde tu ticket, tú compras tu ticket y ahí puede pasar cualquier cosa. Bueno, en esos juegos, no en ese Playland Park o en esos juegos mecánicos, también en algunos casos los trabajadores que contratan, digamos, las empresas que se encargan de estos eventos, tienen que contratar personal para el montaje y desmontaje de las ferias de ese tipo o también de conciertos. Hay meses con actividad intensa y otros meses en los que no hay mucha actividad, pero se da según la necesidad del negocio. Entonces, si una empresa de eventos contrata personal para el montaje y desmontaje de ferias o conciertos, obviamente que la empresa debe comprobar y debe justificar la labor si que realmente esta es discontinua por su naturaleza, ¿no? Por supuesto que tiene que probar ello y eso no es tan difícil de comprobar o de fiscalizar, entonces eso es lo que tiene que demostrarse. Y finalmente, los contratos por temporada son ya, como bien dice, aplicables a empresas que se encargan, por ejemplo, de exportar algún tipo de fruta, uvas, mangos, ¿no? Donde se contrata trabajadores de campo solo durante los meses de cosecha y empaque. Cada año la necesidad se va a repetir en el mismo periodo. Por lo tanto, el trabajador puede ser recontratado cada temporada sin ningún problema. Entonces, eso también es muy importante para tener en cuenta. Por acá me dice Cristian, ¿una mujer embarazada puede ser despedida por algún motivo? A ver, eh, aquí hay cosas muy importantes, ¿ya? Porque el hecho de estar embarazada no significa que no te puedan despedir. O sea, una mujer embarazada puede ser despedida, pero solo en casos muy excepcionales. De hecho, la regla en el Perú es que aquel persona que está embarazada, ¿no? Mujer, entiéndase, está protegida contra el despido. No pueden despedir a una trabajadora por estar embarazada solamente por su, valga la redundancia, embarazo, por el parto, por la lactancia, porque si lo hacen ese despido sí es nulo. O sea, no puedes a una mujer embarazada despedirla solamente por el hecho de estarlo. Ahora, ¿cuándo sí podría ser despedida? ¿No? Porque yo me pongo en los dos supuestos, porque una mujer embarazada no quita que pueda ser despedida. Solo en casos muy específicos y también con mucho cuidado. Por ejemplo, si es que la falta grave es real y comprobada, si es que ha habido algún robo, si es que ha agredido a alguien, si es que ocurrió abandono de trabajo, incumplimiento grave, ¿no? Alguna causa objetiva y procedimiento correcto que haga que pueda o sea, ser despedida por estar embarazada, ¿no? Ahora, también no es un tema de despido, pero también puede ser que su vencimiento real de contrato se dio y el contrato justamente también se venció, ¿no? Ahora, si el contrato se renueva siempre y hay prueba de ello, y justo casualmente no se renovó porque estaba embarazada, eso sí es despido nulo. Es algo muy importante también de reconocer. Entonces, hemos hablado de la desnaturalización de contratos, pero vamos a entrar a fondo a especificar qué cosa es. Cuando pasa esto, que justamente yo les hablaba, que es cuando el contrato temporal deja de ser válido como temporal y ya no cumple los requisitos o condiciones que justificaban su temporalidad, que fue lo que vimos al inicio, cuando eso pasa, la ley transforma esa relación en un contrato indeterminado, aunque el contrato, valga la redundancia, diga otra cosa. Hay algunas condiciones que son estas de aquí, que son aquellas que pueden dar una
digamos, duración indeterminada a un contrato a plazo temporal o modalidad. Por ejemplo, el trabajador sigue laborando después de su vencimiento. Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento de su contrato o después de las prórrogas permitidas, el contrato se vuelve automáticamente indeterminado. Otro, el trabajador sigue laborando después de terminada la obra o el servicio específico, también lo mismo. Si el titular del puesto por suplencia no regresa y el trabajador sigue laborando, el vínculo se vuelve indeterminado. Y finalmente, la que más se usa y la que más demostrable que las empresas caen, la simulación o fraude. Y este caso ocurre cuando se usa un contrato temporal como fachada, pero el trabajo en realidad es permanente, cumple funciones permanentes. Si la causa temporal es falsa o simulada, el contrato también se desnaturaliza. Entonces, por ejemplo, si contratamos a Luchito por inicio de actividad, pero realiza funciones permanentes de almacén durante meses, sin ningún incremento temporal real, la causa fue simulada y el contrato se desnaturaliza por fraude y por lo tanto se convierte en indeterminado. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo detectarían ustedes un contrato fraudulento? ¿Qué señales podrían revisar? Según lo que hemos visto. Carla me dice, esos contratos se firman. Si te refieres a los temporales, por supuesto, todos se firman. Y de hecho es una causal de desnaturalización que no se firmen y no se llevan a cabo escritos. ¿Cómo detectarían ustedes un contrato fraudulento, simulado? ¿Qué señales podrían revisar? Por ejemplo, para detectar fraude debemos revisar la realidad del trabajo. Las funciones son permanentes. La necesidad es constante hacernos esas preguntas. La causa temporal no existe en la práctica o sí está bien marcada. ¿Cuál es la causa temporal? El trabajador cubre puestos estructurales. ¿Dónde está ubicado en el organigrama? Eso es muy importante. En todos estos casos, la relación se convierte automáticamente en indeterminada. Por eso demuestra que la ley siempre prioriza la realidad de la prestación de servicios sobre cualquier formalidad. Ahora, esto es un tema bastante importante también porque nos ayuda a ver cómo funciona la fiscalización de los contratos sujetos a modalidad, ¿no? Esta resolución de superintendencia la pueden buscar también en el SPIG y, por supuesto, que aprueba el protocolo que, digamos, fiscaliza contratos sujetos a modalidad y lo que vamos a ver hoy es exactamente qué revisa el inspector y cómo lo evalúa. Estos son documentos que el inspector puede llegar y puede pedirte. Contrato de trabajo, documentos que acreditan la causa, relación de personal, organigrama, documento o estructura organizacional, ¿no? Entre otros documentos que son importantes que el inspector te lo va a pedir y tú tienes que entregárselo. Porque, ojo, también hay infracción por obstruir la labor inspectiva. Luego, ¿qué hace el inspector? Comprobación de datos. También puede hacer una visita a la sede del trabajo. Entrevistar a los trabajadores, entrevistar a los representantes, al jefe inmediato. Por supuesto que esto de entrevistar al jefe inmediato, a los trabajadores y demás es cuando existe una, digamos, queja, dígase, una denuncia de un trabajador por desnaturalización de contrato ante la SUNAFIL. Melissa me dice, ¿por cuánto tiempo se puede usar el contrato a plazo fijo? Se le puede ir renovando, pero hay algún límite. Ya, bueno, según lo que hemos visto, ¿no? Según lo que hemos estado revisando, los contratos a plazo fijo sí tienen límite, ¿ya? Un contrato a plazo fijo, que es lo que hemos visto, como máximo 5 años, incluyendo todas sus renovaciones, como máximo. ¿Se puede renovar varias veces? Sí.
pero siempre chequeando algo muy importante, que es la causa objetiva real. Porque si relevas así nada más y luego al final Sunafil llega y te pregunta, ¿cuál es la causa objetiva real? Uy, no lo sé. Eso sí es naturalización. Y es multa también. Así que tengan cuidado con eso. Me dice por acá Evelyn, una consulta. Las PPTs que muestras en clase, ¿dónde las puedo revisar, por favor? Evelyn, me parece que esta presentación está cargada en su aula virtual. Seguramente que Félix al final los va a ayudar con eso, ¿no? Pero si no, ahí Félix, porfa, haz notas para que ayudes a los chicos con el tema de las PPTs, porque esas están cargadas ya en el aula virtual, si mal no estoy. Luego tenemos el tema de la visita a comparecencia, como les decía, contrastar la siguiente información y en general, ¿qué es lo que Sunafil evalúa? La fiscalización evalúa coherencia, evalúa sustento y la primacía de la realidad. De hecho, la fiscalización no es solamente revisar el contrato, sino revisar si ese contrato realmente refleja cómo trabaja la persona. Y de hecho aquí están las infracciones en materia de contratos sujetos a modalidad, que justamente tienes el leve y tienes el grave, el muy grave. Por ejemplo, si es que tienes el leve, si se dan cuenta, el leve es una infracción más que todo de forma, pero las muy graves ya son de fondo. Aquí hablamos ya de un nivel mucho más serio. Cuando la empresa usa contratos de manera fraudulenta, cuando los desnaturaliza o cuando simula una modalidad que no corresponde. En ambas, la responsabilidad es del empleador. Por eso, más allá de cumplir con solamente firmar el contrato, lo esencial es sustentar la causa objetiva. Y si no conoces cómo ejecutar un contrato correctamente, busca una persona que sí lo sepa. Porque muchas empresas me dicen, pucha, Yana, pero es que es contratar abogado, ver quién nos va a revisar. Sí, yo sé, es complicado. Pero ¿qué prefieres? Contratar a una persona que pueda ayudarte, apoyarte a gestionar un contrato, un buen contrato con una buena causa objetiva, que te pueda dar una asesoría, una consultoría, o pagar una multa que puede entrar en esta escala de multas. Que recuerden que la escala de multas se rige de acuerdo a la UIT. Para este año la UIT ha subido. La UIT me parece que en el 2025 estaba a 5.350, si mal no estoy. Pero la UIT para este año 2026, ¿alguien sabe cuánto está la UIT este año? A ver por ahí. 5.500, muy bien, excelente. Ha subido la UIT. Entonces es importante saber el precio de la UIT para poder gestionar correctamente la escala de las multas. Cuando Sunafil detecta una infracción laboral, por ejemplo, un contrato temporal mal hecho, una desnaturalización, la multa depende de 3 factores. Primero, de la gravedad de la infracción, si es leve, grave o muy grave. También importa mucho el tamaño de la empresa, porque recuerden que hay 3 tipos de régimen: microempresa, pequeña empresa y régimen general. Depende de eso el tipo de multa que vas a pagar. Ahora, para una microempresa, yo creo que igual, así sea una multa pequeña, duele. Entonces, todas las multas no son iguales. También depende mucho el número de trabajadores afectados. Si son 2 trabajadores, tienes que multiplicar esto por el precio de la UIT. Pero ¿qué pasa si todos tus contratos de todos tus trabajadores están mal y tienes más de 10 trabajadores? Tienes que calcular acá. Y así tienes que ir calculando. Entonces, no todas las multas son iguales. Si una microempresa comete una infracción leve, la multa puede ser de apenas unos cientos de soles. Pero si una gran empresa comete una infracción muy grave, el monto puede superar fácilmente los 80.000 soles, 50.000 soles. Y tal vez me quedo corta. Depende de la cantidad de trabajadores que pueda tener. Las multas no son iguales para todos, pero todas son evitables. La mejor prevención no es pagar la sanción, que es lo que yo les digo a todas las personas con las que trabajo, asesoro, y también ahora a todos los que tengo que aconsejar en la compañía para la cual trabajo. La mejor prevención no es pagar la sanción, es cumplir la norma desde el inicio, porque eso se puede evitar. Contratos claros, causas justas, plazos bien controlados. A veces nos la pasamos solamente apagando incendios, pero no nos damos cuenta que a veces la prevención es la mejor
vitamina que una empresa o una persona puede tener. Muchas cosas en la vida se pueden prevenir, no solamente los temas laborales o de derecho. Si es que a los 60 años estás enfermo de todas las enfermedades posibles, vale la redundancia, es porque a los 20 o a los 40 no tuviste buenos hábitos. Si nunca terminas a tiempo todas las tareas que ejecutas es porque probablemente no tienes disciplina y por ende no tienes buenos hábitos, no tienes orden. Todo empieza por una gestión de prevención, todo en la vida. Entonces, por eso es importante también tenerlo en cuenta para un tema de compañía. Carla me dice por acá, si no firme ningún contrato, la empresa no me da ninguna remuneración, ¿qué puedo hacer? Irte a una FIL, te puedes ir a una FIL, Carla, y si tienes alguna prueba contundente que puede evidenciar ante una FIL que tienes una desnaturalización de contrato, la multa para la empresa va a estar y también, por supuesto, que tal vez alguna indemnización correspondiente. A ver, Santiago por acá me ha dejado una pregunta, vamos a leerla. Santiago me dice, un trabajador que tiene contrato fijo, su contrato termina en un mes, sufre un accidente de trabajo y le dan descanso médico por 3 meses. Se prorroga el término de contrato hasta que el trabajador esté de alta. Otro caso parecido, una gestante que termina su contrato cuando está en descanso prenatal, se prorroga hasta que termine su descanso postnatal. A ver, estas son consultas ya más profundas, ¿ya? Vamos a responder la primera. De hecho, en cuanto al contrato a plazo fijo y el accidente de trabajo y descanso médico, en principio el contrato no se prorroga por una situación de accidente. Si es que el vencimiento está, no se prorroga automáticamente. De hecho, el descanso médico no suspende ni amplía la fecha de término del contrato. De hecho, el contrato vence en la fecha pactada aunque el trabajador esté con descanso médico hospitalizado en recuperación por accidente de trabajo. Ahora, al vencimiento del contrato, lo que la empresa tiene que hacer es pagar la liquidación completa y lo más importante que sí o sí corresponde es gestionar los subsidios por incapacidad temporal y mantener la cobertura de salud conforme a las reglas del subsidio, porque el accidente no obliga a renovar el contrato, pero lo que sí tienes que hacer es renovar las situaciones por incapacidad y mantener la cobertura de salud. Entonces, si tú no le quieres renovar el contrato y decides no hacerlo solo porque el trabajador está accidentado, ahí también tenemos un riesgo, porque puede interpretarse como acto discriminatorio o vulneración de derechos, según el caso, no lo sé, tendría que revisar tal vez cuál es el tipo de accidente que ha tenido, no lo sé, pero lo que sí tienes que gestionar sí o sí, a pesar de que vence su contrato, es gestionar los subsidios por incapacidad temporal y mantener la cobertura por salud. Eso es algo importantísimo que se tiene que gestionar sí o sí. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta el tema de las multas que ya las hemos revisado, me queda bastante claro que ustedes han conocido y recorrido todo el ciclo de los contratos laborales sujetos a modalidad. De hecho, hemos visto que detrás de cada contrato no solo hay un documento, sino hay una relación entre el empleador y el trabajador que debe estar fundamentada en la confianza y la legalidad sobre todo. Y por supuesto que debe tener transparencia y respeto, ¿no? De hecho, la SUNAFIL se dice que no busca castigar solamente, sino garantizar que las empresas actúen con responsabilidad y que los trabajadores gocen de estabilidad. En resumen, un contrato temporal no puede ser permanentemente disfrazado porque eso sí genera algún tipo de desnaturalización. La forma importa mucho, pero la realidad, recuerden siempre, esa es la que manda. Es muy importante que ustedes siempre recuerden eso. Y el incumplimiento no es solamente una obligación legal, sino una muestra de cultura organizacional. El verdadero sentido del derecho laboral es proteger, equilibrar y hacer justicia dentro de las organizaciones. Entonces, espero que la información les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta adicional, alguna consulta, yo con mucho gusto las puedo atender a través de mi perfil de LinkedIn que lo están viendo en la pantalla. Y si quieren alguna lectura, material o algo que deseen adicionalmente, también se los puedo facilitar sin ningún tipo de problema. Creo que tengo una pregunta más por acá. Si tengo una trabajadora que vence su contrato el 31 de enero y actualmente tiene descanso hasta el 31 de enero, la empresa ya no desea renovar, ¿es posible eso? Sí, claro.
Si tienes una trabajadora con contrato a plazo fijo y vence el 31 y tienes descanso médico que también vence el 31 y no deseas renovarle, nuevamente el contrato puede vencer en esa fecha y no se va prorrogado automáticamente por el descanso médico. El problema no es legal en abstracto, sino cómo se ve el caso frente a SUNAFIL o un juez. Hay riesgo, por ejemplo, si es que la trabajadora venía renovando contratos de manera continua y justo ahorita no le vas a renovar, ¿no? Y el descanso médico está vinculado a la situación que tú me dices, no lo sé, puede ser embarazo, puede ser de repente accidente de trabajo, enfermedad ocupacional, ¿no? Y en esos casos la renovación puede interpretarse como un despido encubierto o discriminatorio. ¿Cuándo sí es defendible, cuándo es defendible no renovar? Cuando el contrato responde a una causa temporal real, que ya se está acabando, que la causa también ya no existe y que otros contratos similares tampoco se están renovando. Entonces ahí puedes como que tener una ayuda de saber si es que es discriminación y puede ser discriminación ante una FIL o simplemente no le vas a renovar porque ya terminó su contrato laboral y no hay ningún problema con ese sentido. Y si le alargan el descanso, no hay inconveniente, Catherine, siempre y cuando su contrato, por ejemplo, vence el 31 y su descanso médico vence a cada 3 meses, tú lo que tienes que hacer, como le mencionaba a un inicio, me parece, a Santiago, lo que tienes que hacer es mantener tu subsidio por incapacidad temporal y mantener cobertura ante esa lucha si es que lo tienes o ante la EPS que pueda ser el caso, ¿no? Eso es lo que sí tienes que hacer sí o sí. Pero que te obliga por un tema de accidente o algo a renovar el contrato, no. Yo siempre prefiero que aunque sea renueven el contrato por temas de accidente laboral o por temas de que ha sucedido algo, para que luego no tengan problemas o riesgos, pero esto no quiere decir que tengas que renovarle sí o sí cuando el contrato ya terminó. Franceli, profe, de verdad me encantó su explicación, muchas gracias. Qué bueno que les haya gustado. Por acá tengo una última pregunta. Una consulta. ¿Cómo puedo manejar el tema cuando el personal falta y solo presenta receta de un hospital o clínica privada, no de salud, e indica que faltó por la atención que tuvo? Eh, bueno, la receta médica no justifica la inasistencia, eso es verdad, pero en nuestro país solo el certificado de incapacidad temporal para el trabajo es el emitido por el salud o validado por el salud, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer para manejarlo? Opciones prácticas. La opción 1, puedes descontarle el día, dije, ah, puedes también tal vez dejar alguna constancia en el legajo de su archivo laboral que ha faltado o de repente amonestarla, pero habría que revisar bien el caso si es que la quieres amonestar, porque si la amonestas y no es aplicable, ahí sí puede generar alguna contingencia, ahí sí puede generar definitivamente una contingencia, pero tal vez sí puedes llamarle la atención verbalmente o de repente solamente por correo, ¿no? Porque si la amonestas de forma escrita y no corresponde, sí puede originar algún tipo de contingencia. Eh, digamos que el mayor riesgo no es el documento que haya presentado, sino tratar distintos trabajadores en la misma situación y aceptar recetas a unos sí y a otros no. Eso también es muy importante, ¿no? Entonces eso abre la puerta a reclamos. Ahora, lo que yo recomiendo, si no lo tienes mapeado, Evelyn, es que coloques en tu reglamento interno de trabajo, si es que lo tienes, que por ejemplo, solo el certificado, etc., de salud o canje válido justifiquen asistencias por salud. Otro tipo de certificado, lamentablemente, va a originar a una amonestación. Punto. Como ya te escudas en colocarlo en tu reglamento interno de trabajo, ahí sí puedes tener algún tipo digamos, de actuación o amonestación para que pueda calificar como algo, o sea, como algo legal, laboral, ¿no? Si no es el caso, yo o sea, no tendría nada más que decir en ese sentido. Dice Sandra, muchas gracias por la extraordinaria clase. Excelente, Yanela, gracias. Carla me dice, si no firmo un contrato y quiero un certificado de trabajo y la empresa se niega a darme la que haría. Bueno, puedes pedirle antes una FIL, porque a veces una FIL hace también de empleador, si es que reconoce que realmente tuviste una relación laboral. Carla, podías hacerlo, de hecho es gratis, no cuesta nada. Evelyn, si tengo que considerar algunas horas por la atención que tuvo, solo le puedo considerar todo el día faltado.
La verdad es que va a depender si tienes algún caso parecido. Si es que no lo tienes, yo recomendaría que tal vez por las horas que ha faltado, no, no por todo el día. Ahora, dependiendo del tipo también o sea, del tipo de situación que tuvo en su certificado, ¿no? Si es meramente comprobable. Si dijo que tuvo una gripecita nada más y en el certificado está, pucha, dudoso, ¿no? Pero si ha habido alguna otra cosa mayor, tal vez sí, como que yo lo evaluaría. Después dice Bellinger, genial, muchas gracias, Janel. Entonces, actualizar el RIP. Sí, yo lo recomiendo mucho. Es la mejor opción que puedes tomar, actualizar el RIP, para que en próximas oportunidades tengas cómo sancionar, ¿no? Porque todo cuenta y todo inicia desde el RIT. Si no tienes en el RIT que una situación en particular es, digamos, una sanción, no puedes sancionar al trabajador, porque si lo sancionas y no está en el RIT, el trabajador se va a Sunafil y Sunafil te multa por no sancionarlo correctamente. Así que es una recomendación que yo les doy. Espero que haya suelto todas sus preguntas, yo creo que sí. Y si por ahí ha quedado algo, recuerden que pueden escribirme y yo con mucho gusto los puedo ayudar. Entonces, te cedo el pase, Félix. Por ahí había una personita que estaba preguntando sobre la PPT en, eh, en la plataforma, así que por ahí de repente les enseñas rapidito y yo los dejo con Félix para que puedan terminar la clase. Recuerden que nos vemos el día viernes, ya, y nada, vayan el día viernes con muchas preguntas, por favor, con muchas ganas de aprender, porque yo pregunto mucho, ya se han dado cuenta. Así que nada, gracias por sus aplausos virtuales, les mando un besito y nos vemos el día viernes.